Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Han transcurrido ya 2 semanas desde que El Salvador, Costa Rica, Honduras y otros países centroamericanos establecieron medidas de prevención como las cuarentenas nacionales y el cierre de sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, en Nicaragua, el sábado 14 de marzo, la vicepresidenta Murillo convocó a una concentración masiva de los empleados públicos y los simpatizantes de su partido, desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones masivas. Una semana después, la vocera oficial continuó alentando la celebración de ferias, asambleas, eventos turísticos y decenas de miles de visitas casa por casa, propiciando más contactos entre la población. Eso quiere decir que el gobierno de Nicaragua ha desperdiciado más de 14 días en que pudo informar y adoptar medidas preventivas ante el coronavirus, y más bien de forma irresponsable promovió acciones que apuntan a propagar el contagio entre miles de personas, entre ellos los mismos trabajadores del sistema de salud. Resulta inútil intentar encontrar una explicación racional sobre las razones de la negligencia oficial en el manejo del coronavirus. Nada, ni siquiera el estado de salud mental que se atribuye a la pareja presidencial puede justificar la propagación de una pandemia en un acto que puede derivar en otro crimen de lesa humanidad. Lo que sí podemos comprobar es el fracaso de este sistema, del gobernante ausente y la vicepresidenta omnipresente, una fórmula de poder autoritario y personalista que desde la matanza de abril está inhabilitada para seguir gobernando el país. Y ahora, casi 2 años después, están poniendo en riesgo la salud y la vida de decenas de miles de personas, amparados en su creencia ciega de que pueden controlarlo todo y mantener en secreto y bajo la impunidad los abusos de poder, no importa cuántas víctimas fatales dejará el coronavirus, porque presumen que nunca sabremos la verdad. La Nicaragua autoconvocada está hoy enfrentada ante una disyuntiva final. Por un lado, hay que promover la autoprotección de las familias y las comunidades para evitar la propagación del coronavirus a contrapelo del gobierno. Y al mismo tiempo es todavía más urgente promover el cambio político democrático para salir de una dictadura que se ha convertido en un aliado del coronavirus. Esta noche hablaremos sobre la autocuarentena que de forma voluntaria ha sido convocada desde la sociedad civil ante la renuencia del régimen Ortega Murillo a declarar una emergencia para que la gente se quede en su casa y evitar la propagación del coronavirus. Entrevistaremos a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para conocer su posición y la de la coalición nacional ante esta crisis. Hablaremos en Madrid, España, el segundo país con más víctimas fatales del coronavirus en el mundo, después de Italia, con el médico español Juan José Rodríguez Endín y con el exiliado político nicaragüense Luis Blandón. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. El segundo paciente detectado en Nicaragua con coronavirus se encuentra en estado crítico. El caso número 1 mantiene una condición estable y el caso número 2 ha tenido una desmejoría, ya que está entrando al periodo crítico y lamentablemente puede continuar deteriorándose.
En conferencia de prensa a la que solo se permite el ingreso de medios oficiales del gobierno, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que hay 12 personas a las que se les da seguimiento, aunque continúan sin presentar síntomas, y que hasta este miércoles 25 de marzo por la mañana continuaban sin detectar más casos positivos de COVID-19. El gobierno sigue sin brindar información sobre la cantidad de pruebas que ha practicado para detectar casos de COVID-19 en Nicaragua y se limita a afirmar que realizan el examen a quienes lo ameritan. Estamos en la fase de atención, seguimiento y multiplicación de los esfuerzos preventivos. Mientras tanto, el Consejo Superior de la empresa privada COSEP envió una carta a la Organización Mundial de la Salud denunciando la falta de transparencia del gobierno de Nicaragua sobre el avance del virus en el país, a la vez que hicieron una petición a las autoridades gubernamentales. Que se permita, porque hasta el día de hoy no hay autorización todavía, para que los hospitales privados puedan hacer los exámenes. El sector privado reconoció la iniciativa de la ciudadanía y de las empresas, que han tomado acciones de distanciamiento y aislamiento para prevenir el contagio del virus, aunque el gobierno no toma medidas de este tipo, como cuarentena nacional, como sí lo han hecho países vecinos y en todo el mundo. Trabajadores del sistema de salud nicaragüense denunciaron la negligencia con la que sus superiores tratan la pandemia del COVID-19. Aseguran que las directrices del gobierno para el Ministerio de Salud exponen a médicos, enfermeras, enfermeros y pacientes. Los denunciantes que hablaron con Confidencial bajo anonimato por temor a represalias dijeron que no les permiten usar mascarillas y guantes para no alarmar a la población. No podemos caer en pánico y sabemos que debemos mantener la calma, la prudencia, la paciencia y la confianza en Dios, cuidándonos, queriéndonos, protegiéndonos todos. Es el discurso oficial del gobierno que llama a la normalidad para proteger la economía, que lleva 2 años en recesión, producto de la crisis sociopolítica que se instaló en el país en 2018 por la represión estatal para eliminar las protestas ciudadanas contra el presidente Daniel Ortega. En línea con el discurso de evitar alarmar a la población promovido por el régimen de Daniel Ortega ante la pandemia del COVID-19, en redes sociales algunas páginas que reproducen propaganda gubernamental compartieron este miércoles afiches burlándose del uso de mascarillas como medida de protección ante el virus. En la Asamblea Nacional, diputados sandinistas se han burlado de sus pares que acuden al Parlamento con tapabocas. En contraste, agentes de la policía y trabajadores de medios oficialistas portan mascarillas mientras realizan sus labores en exteriores. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial propusieron este miércoles la suspensión de los pagos de deuda de los países más pobres para que puedan redirigir fondos a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Nicaragua es uno de los 76 países que podrían recurrir a esta opción, ya que el estallido de la pandemia del coronavirus probablemente tendrá consecuencias socioeconómicas graves, dice el comunicado. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con el Dr. Víctor III, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, sobre los posibles escenarios del impacto del coronavirus en la salud de la población nicaragüense. El experto en estadísticas y ciencia de datos hace una proyección de víctimas fatales por coronavirus en Nicaragua. Entérense cuáles en nuestro video. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora les presentamos el pulso de la opinión ciudadana sobre la amenaza del coronavirus. Mi colega Juan Carlos Bo realizó un recorrido por los institutos Rigoberto López Pérez y Maestro Gabriel. Conversó con comerciantes y compradores en distintos puntos del mercado oriental y visitó los centros comerciales Galería y Metrocentro, y esto fue lo que descubrió. Mientras el gobierno se rehúsa a establecer una cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, muchos pobladores de Managua decidieron quedarse en sus casas para protegerse del contagio. En el mercado oriental, el mayor centro de compras de Nicaragua, hay pocos vendedores y aún menos compradores. Esta especie de autocuarentena inició luego de que hace una semana el gobierno anunció el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Eso es lo que nuestra jefa está viendo. Si las cosas continúan así, va a tener que cerrar. Porque
es poco lo que se gana, se pierde más a lo que se está ganando. ¿Y los clientes como hasta qué hora están viniendo? Sé que están viniendo. No hay cliente. Solamente ayer que estábamos aquí, no me está preguntando, pero no es una venta de 4.20 pesos. Estar todo un día exponiéndose a que vengan y lo asalten, robarse lo poco que uno tiene. Entonces, uno amerita mejor cerrar, porque si las cosas se van mejorando, primeramente Dios, ahí sí abren. Desde que comenzó esto el virus, la gente va cerrando. Y te va a ver, hay bastante tramos cerrados, bastante, hay más que ayer, hay más. Se podría decir que prácticamente está casi paralizado el mercado. Sí, día a día van más. Cuando miremos ya no vendemos nada. Todos los días venís y no hay venta de todo. Solo venís a gastarlo del pasaje, nadie quiere nada, estamos peores. ¿Y a qué hora está cerrando usted? A las 2 de la tarde, porque aquí a nadie viene. Si llamas luego aquí corres y nadie te agarra. Sí, eso está mal. La mayoría de los comerciantes y trabajadores del Oriental que mantienen abiertos sus negocios están en el área de alimentos. Llévamelo, 5. Nuestros hijos se mueren de hambre, porque nosotros no tenemos un ingreso, el único ingreso es lo poco que vendemos a diario. ¿Ves? No hay ingreso de dinero. Si yo cierro o agarro tantos días para irme a mi casa, ¿de qué van a comer nuestros hijos? Tenemos deuda y tenemos hijos que mantener. Entonces no podríamos quedarnos en casa, aunque nosotros deseáramos quedar. Nosotros no podemos cerrar porque nosotros vivimos el día a día y la verdad de las cosas es de que si yo cierro, ¿cómo voy yo a venir a sustentar a mi familia? Si esto es lo que a mí me da de comer. En los centros comerciales más grandes de Managua, galerías y metrocentros, se observa poca actividad. Negocios de alimentos, las salas de cine y varias tiendas de ropa y accesorios han cerrado. Así de vacío lucía el centro comercial Galería a las 4 de la tarde de este martes. No más de 10 clientes en el área de comida y pocos compradores en las tiendas. Más movimiento se observaba en Metrocentro a las 5 de la tarde, pero el bajón de clientes es notable en este centro comercial que es el más céntrico de Managua. En los colegios públicos, el Ministerio de Educación ha ordenado la realización de exámenes parciales para forzar a los estudiantes a asistir a clases. Sin embargo, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas e institutos. Esta noche recorrió los pasillos de los institutos Rigoberto López Pérez y Maestro Gabriel, y este fue el ambiente que encontramos. Esas son las imágenes que se captaron en algunos de los principales institutos de la capital. Y ahora nos comunicamos con el politólogo Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y de la Coalición Nacional. Félix, las imágenes que acabamos de ver demuestran que un sector importante de la población está practicando una cuarentena voluntaria a pesar de que el gobierno se rehúsa a declarar la emergencia. ¿Quién promueve este movimiento y cuáles son sus alcances? Yo creo que es la misma ciudadanía, Carlos Fernando. La ciudadanía ha demostrado la inteligencia y el sentido común del pueblo. Es fundamental en este momento poner de lado las diferencias entre los nicaragüenses y hemos visto que ante la ausencia de un liderazgo del sector público, de un liderazgo de las autoridades de salud pública, la ciudadanía ha acatado las recomendaciones incluso de organismos internacionales. Voy a mencionar esto que quizás mucha gente lo ha tomado en broma, pero por ejemplo, las recomendaciones que el presidente Bukele ha dado por Facebook han tenido récords de audiencia. Y lo menciono solamente como un ejemplo de que tenemos algo inédito y es una ciudadanía con sed de información pública frente a un Estado que más bien está ocultando la información pública adecuada. Así que el mérito es de la ciudadanía que de forma voluntaria está aplicando las medidas adecuadas. Ahora, la gente que decide quedarse en su casa y sobre todo los trabajadores por cuenta propia no pueden generar ingresos económicos. ¿Por cuánto tiempo pueden mantenerse, puede prolongarse esta cuarentena si el Estado no dicta medidas económicas de emergencia, de alivio, como en otros países? Pues yo creo que la situación es insostenible, es decir, no se puede continuar
implementando medidas de forma totalmente voluntaria si no están acompañadas del Estado. Hemos visto, por ejemplo, el caso de El Salvador, que rápidamente se movió a adquirir un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En el caso de Nicaragua, parece que hay una negación, que es la segunda economía más pobre de América Latina. Tenemos problemas serios de agua potable. Una buena parte del país no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso inclusive para poder adquirir la alimentación básica por varios días. Así que en este momento me parece que la ciudadanía ha tomado medidas voluntarias, pero estas medidas voluntarias por sí solas no son sostenibles si no están acompañadas de la acción estatal. Yo creo que difícilmente se podrá continuar con una cuarentena voluntaria que no esté acompañada de medidas del sector público en los próximos 20 o 30 días. Carlos, en el caso concreto de los trabajadores por cuenta propia, las medidas son todavía más delicadas, porque muy bien ha señalado que en el caso nicaragüense, el 70% de la economía es informal y no podrá sostenerse si no está acompañada de la acción pública. Por eso ese es el llamado en este momento a que el Estado tome liderazgo también. ¿Cómo valoras la reacción y la responsabilidad del sector privado, del sector formal de la economía? Estamos hablando de los gremios empresariales, de los grandes grupos económicos del país. ¿Qué están haciendo ante esta crisis y qué más pueden hacer? Yo creo, Carlos, que es insuficiente, y gracias por poner el tema sobre la mesa. Hay algunas empresas que han actuado de forma muy responsable. Creo que vemos muy buenas prácticas en algunas empresas, en algunos sectores de la iniciativa privada, pero todavía se pueden hacer muchas otras cosas. Y esto es la reflexión fundamental de este momento. No hay crisis epidemiológica de esta magnitud que se pueda responder sin una acción concertada de la sociedad civil, del Estado y del sector privado. Este no es el momento de política, es el momento de poner todos nuestra propia contribución. En el caso del sector privado, debo decir que hay una respuesta admirable de algunas empresas en particular, pero la reacción colegiada todavía podría ser mucho más contundente. ¿Y cuál es la posición de las organizaciones políticas como la UNAP, como la Coalición Nacional? Ha dicho que en esta crisis hay un vacío de liderazgo del sector público. En efecto, hay un presidente ausente y una vicepresidenta omnipresente, pero lo que el país percibe es que no hay un liderazgo nacional. ¿Cómo se puede compensar esa crisis? Nosotros estamos actuando con mucha responsabilidad. Sostenemos que en una crisis como esta, quienes deben tener la voz predominante ante la ausencia de la voz que debería estar ahí, que es la voz del sector público, es la voz de los expertos. ¿Qué ha hecho en ese sentido la Coalición Nacional? Ha tratado de trabajar de la mano con médicos, con miembros destacados del sector salud, con expertos en epidemiología, para poderle dar ese protagonismo técnico. Este no es el momento de la política. Y debo decir con mucha satisfacción que la reacción de expertos nicaragüenses independientes, de científicos independientes, ha sido favorable. No me quiero adelantar a ciertos anuncios, Carlos Fernando, pero vamos a ver en las próximas horas algunas acciones mucho más contundentes de científicos nicaragüenses, porque no se trata en este momento de que sean las voces políticas de la oposición las que tengan protagonismo. No se trata de hablarle a los convencidos. Esta es una emergencia nacional donde debe colocarse la acción técnica y la responsabilidad ciudadana en primer lugar para poder salvar vidas. La negligencia del régimen, del Estado que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en un tema de debate y de preocupación regional, empezando por Centroamérica, pero también a nivel internacional. ¿Ustedes esperan que se genere alguna suerte de presión efectiva de la comunidad internacional ante esta inacción? Eso es lo que hemos procurado, Carlos Fernando. Hemos enviado cartas a los organismos internacionales, no solamente a la Organización Mundial de la Salud, sino también a la Organización Panamericana de la Salud, que con toda franqueza no ha tomado las medidas correspondientes porque parece haber una especie de compadrazgo con el régimen de turno. Pero nosotros sostenemos que la falta de acción pública responsable equivale a una gran violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Esto no se trata de una crítica gratuita al régimen, sino de que se trata de que solamente países como México o Brasil, luego Nicaragua, han tomado acciones que han sido criticadas internacionalmente frente a las medidas que se deberían estar tomando. Y esto no es un asunto ideológico. Incluso las medidas que se han tomado en Brasil por un gobierno que viene de derecha son igualmente criticables.
Creo que se está haciendo una apuesta muy peligrosa en el caso de Nicaragua, un país que tiene menos de 160 ventiladores, que no llega ni siquiera a las 1000 camas, a una cama por cada 1000 habitantes, es decir, menos de 6000 camas. Aquí podría haber una bomba humanitaria, es una bomba de tiempo si no se toman las acciones adecuadas. Y estamos sonando esa alarma internacional. Entre los médicos del sistema de salud pública hay una creciente preocupación por su falta de protección en el contagio con enfermos y por decisiones irracionales del gobierno que está debilitando su propia protección. ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo dentro del sistema de salud pública? Hay gente que dice hay que darle también un rol más importante al sistema de salud privada, aunque el papel predominante lo tenga la salud pública. Naturalmente, Carlos Fernando, sin embargo, recordemos que en un país como Nicaragua, en donde el 90% de la población sobrevive con menos de $12 al día, el porcentaje de la población que tendría acceso al sistema privado de salud es muy pequeño. ¿Qué nos dicen las cifras internacionales? Que básicamente el 80% de los casos no tienen una complicación que requiera una intervención del sistema hospitalario. Eso nos deja con otro 20%, pero ese 20% es la población más vulnerable, la población de la tercera edad, la población nicaragüense que vive en hacinamiento, es decir, que no tiene, por ejemplo, las medidas físicas dentro de su vivienda para poder tener mecanismos de aislamiento. Eso nos lleva a que, si bien el sector privado de salud puede tomar ciertas iniciativas, la enorme responsabilidad y las acciones de prevención de mayor peso para un país como Nicaragua de alta pobreza es del sector público. Por eso te señalaba la demanda, las denuncias que están surgiendo dentro del sector público por la falta de protección de los trabajadores del sector. En otros países, por ejemplo en Europa, un porcentaje importante de los afectados y contagiados han sido los propios trabajadores del sector público teniendo medidas de protección. Aquí prácticamente están denunciando de que no hay protección. No, y además de eso, se está exponiendo a las personas que nos pueden servir de manera esencial para el momento pico que indudablemente va a tener Nicaragua. Nicaragua no está aislada de esta epidemia. Sabemos que con las medidas adecuadas de prevención se puede evitar. En el caso de los trabajadores de la salud pública, yo quiero lamentar, por ejemplo, cómo se les ha incluso ridiculizado cuando realmente son víctimas de un sistema que le ha dado la espalda al sistema de salud. Yo creo que los empleados del sistema de salud no son en este momento parte política de lo que está pasando, sino que son también víctimas de la irresponsabilidad gubernamental. Vos decís que en esta crisis lo que se antepone, lo que se prioriza ante cualquier otra cosa es la salud, es el derecho a la salud, el derecho a la vida de los ciudadanos y que no tiene un sesgo político. Sin embargo, está teniendo un impacto en las bases de sustentación y de apoyo del régimen. Es decir, el coronavirus nos afecta a todos por igual, independientemente si son sandinistas, orteguistas o si son azul y blanco. ¿Qué incidencia o qué impacto puede tener finalmente? Mira, el impacto más grande y lamentablemente el que menos se está priorizando es en la vida humana. Pareciera como que el régimen está claro del impacto económico que ineludiblemente va a tener la economía mundial y que Nicaragua va a ser golpeada todavía más, que ya es un país económicamente vulnerable con altísimas tasas de desempleo. Y pareciera que lo que el régimen está haciendo es priorizando la economía. Claramente lo que quieren evitar es el equivalente a un paro ciudadano que sería profundamente nocivo para la economía en el corto plazo. Pero escuchando, por ejemplo, las predicciones que han hecho economistas como Ricardo Hausmann del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard o los escenarios que ha compartido la CEPAL o el Fondo Monetario Internacional, estas medidas, este impacto económico va a ser inevitable para cualquier país del mundo. La economía se recupera posteriormente y por tanto la acción gubernamental en este momento es irresponsable al priorizar la economía. Son medidas similares a las que está tomando de forma igualmente irresponsable México, para mencionar otro ejemplo, en donde recientemente vimos al presidente de México diciendo de que no se debía generar cuarentenas en varias partes, digamos, del país bajo la hipótesis que el contagio no será tan masivo. En resumen, el impacto económico es inevitable y se puede recuperar eventualmente, pero las vidas humanas no.
Eso es lo que dice Félix Maradiaga del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Continuamos desde Madrid, España, en el segundo foco de la pandemia mundial con el doctor Juan José Rodríguez Sendín y el exiliado político nicaragüense Luis Blandón. España se convirtió en el segundo país con mayor número de víctimas fatales en el mundo por el coronavirus después de Italia. España registra 3.434 fallecidos, superando incluso a China. El número de personas contagiadas en España ya suma más de 47.000 y más de la mitad de las muertes han ocurrido en Madrid. Y para conocer más a fondo sobre el impacto de la pandemia en Madrid, nos comunicamos vía Skype con el doctor Juan José Rodríguez Sendín, un médico de familia con más de 40 años de ejercicio profesional. El doctor Rodríguez Sendín es expresidente de la organización colegiada española que de manera obligatoria agrupa a los 254.000 médicos que ejercen en España. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Doctor Rodríguez, España y particularmente Madrid se ha convertido en el segundo foco de la pandemia en Europa con mayor número de víctimas fatales después de Italia. ¿Cómo se produjo la propagación de la epidemia en España? Bueno, la propagación se ha producido probablemente como consecuencia de que no pensábamos, yo creo, en ningún momento que ni los italianos ni nosotros no pensábamos que esto iba a ser lo que al final ha sido, y probablemente las medidas serias, importantes que hay que tomar, que es el aislamiento, pues que tienen grandes costos económicos, por cierto, pues probablemente se hicieron un poco tarde. Y luego, por otro lado, porque hay mucho trasiego en Madrid, en España y en Italia, y dentro de España en Madrid, especialmente Barcelona y el norte de España, hay mucho trasiego de gentes de otros lugares, ¿no? Son cuestiones de la globalización, de gentes de otros lugares que, lógicamente, pues al no tener las medidas precisas en su momento, pues contagiaron. Y por otro lado, no se cortó quizá a tiempo los grandes eventos de todo tipo, había que haberlos quizá cortado un poco antes. Pero bueno, es lo que hay, no lo sabíamos, era algo desconocido, crea mucha incertidumbre. Cuando las cosas pasan es muy fácil criticarlas o analizarlas, pero es lo que hay, con esto tenemos que abordar la situación que tenemos. En este momento prácticamente la cuarentena está establecida en todas las comunidades de España. ¿Ha logrado controlar la propagación de la epidemia o aún esta no ha llegado a su nivel pico? No ha llegado todavía a su máximo clima, pero sin embargo llevamos 3 días donde ha habido una disminución importante del porcentaje de nuevos casos, lo cual indica que se está en buena dirección, pero esto no es, como dicen por aquí, la purga de Benito, no es aquí lo hago y aquí veo el resultado. Hay que esperar una semana más probablemente para ver los resultados. Prevemos que hasta los primeros 10 días de abril probablemente no se llegue a un descenso claro de la curva y un aplanamiento de la curva, ¿no? Mientras tanto, desgraciadamente, los muertos, van a seguirse produciendo, ¿no? Que esto es lo que más llama la atención, ¿no? Entonces, sí que está dando esos resultados, pero como digo, no son hago ahora la toma de una decisión y se produce inmediatamente el resultado. Hay que esperar prudentemente, y yo creo que ya se está viendo cierta luz, porque como digo, llevamos 3 días que los nuevos casos han disminuido, no excesivamente, pero sí lo suficiente como para tener esperanza, sí. El sistema hospitalario español y el personal médico y de salud de su país está considerado entre los mejores de Europa. ¿Cómo valora su capacidad de respuesta ante esta crisis? ¿Fue sorprendido también el sistema de salud? Bueno, yo creo que aquí ha sido sorprendido todo el mundo. Nuestro sistema, en cuanto al modelo, es un modelo extraordinariamente justo y muy distribuidor. Entonces, ha sido sorprendido como ha sido sorprendido todos los grandes sistemas en el mundo, ¿no? Las diferencias que se producen con los sistemas de Oriente es que tienen otra cultura y otra forma de reaccionar
frente bueno, al imperativo de los gobiernos, pero yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Es algo imprevisto y los sistemas no están pensados para responder a un acúmulo de casos, porque el problema del coronavirus no es en sí la gravedad extrema para todos los casos que afecta, sino es el acúmulo extraordinario de casos por su altísima contagiosidad, ¿no? Entonces, no estábamos preparados, ni nadie está preparado. Ahí tenemos a los franceses, a los alemanes, a todos los europeos agobiados con el mismo problema, ¿no? Entonces, la única solución y la más interesante que se ha producido es el confinamiento de la gente. Lo que pasa es que los gobiernos, lógicamente, se resisten porque se produce un parón terrible de la economía y luego hay otra causa después que no hay que ocultarla. Cuando se produce un retroceso económico, una recesión económica, bueno, ya sabemos quién lo va a pagar de forma drástica, como la recesión del 2008, lo pagan habitualmente de forma extraordinaria los más débiles, los más pobres y los peores posicionados en este mundo. Entonces, se lo tienen que pensar también y por eso yo creo que han dudado mucho tanto en el cierre de fronteras como en las limitaciones a la circulación, ¿no? Esas dudas que han tenido para ver si era posible no tomar esas medidas, que lo ha ocurrido en todos los países de Europa, pues es lo que nos ha llevado probablemente a ese bueno, retraso en la toma de decisiones, ¿no? Que tampoco es criticable, porque las cosas a toro pasado es muy fácil criticarlas, ¿no? En el momento en que estamos conversando, se registran más de 40.000 personas que han sido contagiadas en España. ¿Cómo ha impactado esto en la capacidad del sistema hospitalario? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas camas tiene disponible el sistema hospitalario español para atender esta emergencia? El sistema habitual, el sistema que lo compone el sistema público y el sistema privado, evidentemente va a ser probablemente desbordado, pero ya ha habido unas respuestas extraordinarias que es la que tiene el país. Por ejemplo, en Madrid se acaban ahora mismo de instalar en nada menos que en 3 días, nada menos que 5.000 camas en un espacio, en el recinto ferial. 5.000 camas donde va a haber pues de todo, camas de unidades de cuidados críticos e intensivos, va a haber laboratorios, va a haber como si fuera un gran hospital exclusivamente dedicado a este problema. Después ya, en este momento en Madrid creo que hay otros 10 o 12 hoteles, aunque se han medicalizado sus habitaciones para atender. Yo creo que el problema de atender a los pacientes que necesiten atención médica no va a ser el gran problema. El gran problema va a ser el atender al acúmulo de pacientes críticos, aquellos que tienen que ingresar en UBI, aquellos que precisan respiradores, de los cuales todos entran en estado muy grave, por cierto, y donde hay un alto porcentaje de funciones. Esos son los que pueden plantear algún tipo de problema en la próxima semana o en los próximos 10 días. Pero lo que son el poder ser atendidos bien en residencias, también los ancianos están en residencias de ancianos, yo creo que sí que podemos resolverlo. Hombre, siempre es agobiante, no es una situación normal, pero creo que podemos resolverlo, creo que con por ciertas garantías. El problema más grave que tenemos ahora es que los más contagiados, los más sacrificados son los sanitarios. Los sanitarios, casi ya el 15% de todos los afectados, hay casi 4.000 sanitarios afectados y en consecuencia también son aislados sus contactos. Esto nos puede dar problemas, aunque se ha contratado muchos profesionales nuevos, pero esto nos puede dar algún problema si no se sigue poniendo cuidado en que descansen, en que no sigan con unas situaciones elevadas de estrés, en que estén perfectamente protegidos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es quizá el flanco que hay que cuidar los profesionales, porque claro, si nos quedamos sin profesionales de una manera, radical, sería un problema, ¿no? Ahora tenemos, como digo, aproximadamente entre 4 y 5.000 afectados, entre enfermeras, médicos y auxiliares, pero poder aumentar mucho, sí. El registro de la información oficial en España habla de más de 2.700 fallecidos hasta este momento. Hábleme un poco de la asistencia a los pacientes críticos. Por ejemplo, ¿cuántos respiradores hay disponibles en el sistema hospitalario para atender a esas personas? No se lo puedo decir cuantificar en este momento porque ahora se han incrementado de forma tremenda, ¿no? O sea, entran por miles ahora, de cualquier sitio donde se puedan adquirir se entran más respiradores, ¿no? No le puedo decir
El problema son las cámaras de crítico, como lo digo, esos respiradores que lógicamente no teníamos los necesarios porque no era necesario tenerlos en situaciones normales, ¿no? Entonces, ahora, claro, con esta situación que era inesperada, pues se necesita mucho más. Mire, de todas maneras, tengo que darle un dato, porque yo creo que todo hay que darle cierto nivel de relatividad. Asusta mucho hablar de 2.500, 3.000, 4.000 muertes, pero mire, nosotros en el año pasado tuvimos nada menos que 6.500 muertes por la gripe y a nadie le extrañó por la gripe, que lo que hace es acabar con la vida de gente que está en situación muy delicada. Esto no quiere decir que sea ningún tipo de consuelo. Lo que quiero decir es que ahora, como se está retransmitiendo a día el incremento de mortalidad, puede asustar mucho, pero los procesos respiratorios por virus, que es también lo que es la gripe, aunque no son iguales ni mucho menos a evidentemente causan mucha mortandad. O sea, lo que no queremos es que hay que cuidar mucho, respetar las normas que se han impuesto a la gente para que no la tome a la ligera, pero tampoco queremos que se crea una epidemia de miedo y de pánico, porque se cometen muchas incorrecciones, se asusta muchísimo la gente y se hace sufrir innecesariamente y habitualmente para nada. Por eso los datos hay que relativizarlos un poco sin que esto no suponga en absoluto quitarle importancia a la gravedad, que es muy alta, del problema que tenemos. Doctor, en Nicaragua hasta ahora oficialmente se registran 2 casos positivos, sin embargo el Estado, el gobierno de Nicaragua, no ha orientado la ejecución de acciones preventivas, ya sea cuarentena, cierre de fronteras o distanciamiento social. Es la sociedad civil, la empresa privada, otros sectores que están convocando a la gente a medidas de prevención a contrapelo del Estado. El gobierno más bien ha promovido aglomeraciones masivas, la celebración de las fiestas de Semana Santa, hay clases en los colegios. ¿Cómo se ve desde su experiencia en España esto que está ocurriendo en Nicaragua? Pues discúlpeme, con todo el respeto, pero me parece un disparate, porque mire, probablemente haya diferencias en cuanto a capacidad de respuesta y de atención por las diferencias entre los sistemas de salud, pero hay una medida que es absolutamente crítica y fundamental, al menos no hacer nada, porque si encima de no cerrar fronteras, de no decirle a la gente que se quede en sus casas, si encima provocas que la gente se aglomere, esto ha sido lo que con toda seguridad, tanto para los latinos, para los italianos y nosotros, que habitualmente nos relacionamos con mucha proximidad, la relación personal, la distancia personal suele ser muy corta, es precisamente por no cortar esto a su debido tiempo por lo cual nos hemos disparado en casos en contagios, ¿no? O sea, pero si encima de que no se haga nada, que bueno, no tendría justificación, pero que no se haga nada es una cosa, pero que encima se proclame o se hagan convocatorias para que la gente se junte, bueno, pues no es comprensible. O sea, es decir, es la antítesis de lo que hay que hacer, pero no es un problema de discutirlo, es sencillamente que no hay otra opción. Luego tendrán mejor respuesta a aquellos enfermos que entren en situaciones de gravedad, porque también sabemos que hay un buen porcentaje de ellos, bueno, pues se van a curar prácticamente solos, pero claro, como va a haber muchísimos, va a haber muchos que van a morir. Entonces, lo que no se puede es propiciar el contacto, por eso me sorprende tanto, no lo comprendo, ¿no? No lo entiendo. Otra cuestión es que diga, bueno, pues no tenemos capacidad y no hacemos nada. Bueno, pero no haga usted nada, pero por lo menos no aumente la gravedad del problema haciendo convocatorias. Por eso digo que con todos mis respetos me sorprende muchísimo, ¿no? Para resumir un poco la experiencia de lo que se ha visto en España, en Italia, en otros países europeos, ¿qué puede aprender Nicaragua, los países centroamericanos, de las lecciones positivas y de los errores como su país ha manejado la pandemia? Pues lo acabo de decir. Lo que hay que hacer es dictar normas para que la gente durante un tiempo determinado, una vez que ya están los casos, porque no puede haber 2 casos, yo le aseguro que con esos 2 casos detectados hay probablemente, seguro, hasta una centena, seguro, obligatoriamente, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero bueno, lo que le iba a decir es que lo primero que hay que hacer es intentar cortar las vías de transmisión, y para eso lo que tienen que hacerse las familias es quedarse en sus casas y solamente estar
abiertos los servicios que son fundamentales para poder mantener las prestaciones mínimas. Me refiero a alimentación, me refiero a farmacia, me refiero a servicios médicos, etcétera, etcétera. Desde luego, las escuelas cerrarlas, porque los niños, aunque no lo sufren o lo sufren, bueno, de forma poco significativa, sí que lo transmiten, ¿no? Sí que lo transmiten. Entonces, lo primero es cerrar las escuelas, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido. Lo primero es el aislamiento y el intentar cerrar fronteras, pues para intentar en un tiempo determinado, que puede ser 3 semanas, serenarse e intentar que pase esto, ¿no? Y darle tiempo al tiempo para que si los contagios que se produzcan, que no sean todos de golpe, que es lo que va a producir ahí, y si encima están provocando al virus, juntando a la gente, más que hacer. Y lo segundo, más va a haber. Y lo segundo que yo creo que habría que hacer es intentar, lógicamente, darles normas a la gente de comportamiento que son muy sencillas y muy baratas. Es utilizar el agua y jabón durante al menos 1 minuto, lavarse las manos con muchísima frecuencia. Es utilizar desinfectantes en base a alcohol, las soluciones alcohólicas que son también de fácil preparación, o utilizar el hipoclorito sólido y el hipoclorito sódico, la lejía, un par de tapones por litro en agua sería suficiente. Y desde luego, claro, intentar que a los enfermos, lógicamente, tengan un espacio que no sea invadido por los demás, no conectar con los enfermos, no utilizar los mismos utensilios que utilizan ellos, etcétera, etcétera. Son medidas muy sencillas, pero simplemente lo que hay que hacer es esperar a que pase el momento crítico y, desde luego, no facilitar que se extienda el contagio cuando es posible evitarlo con esas medidas. Serían los consejos que hay que dar y poco más, ¿eh? Eso es lo que dice el doctor Juan José Rodríguez Sendín. Continuamos desde Madrid, donde existe una numerosa comunidad de nicaragüenses, con el joven exiliado político Luis Blandón. Wilfredo Miranda conversó con él y este es su testimonio. Luis, contanos un poco desde cuándo empezó la cuarentena en España, precisamente en Madrid, que ha sido uno de los focos, digamos, de más contagios allá. Bueno, contarte de que aquí en Madrid ha sido una tragedia. Ya llevamos 10 días en cuarentena decretada por el gobierno, que ha sido extendida por 15 días más hasta el 11 de abril. Pues esto nos ha agarrado con una total incertidumbre y por sorpresa, pues porque aparte que no puedes salir, dejas de trabajar, dejas de hacer tus cosas cotidianas y entras en un proceso de bastante incertidumbre que no sabes en qué va a finalizar y cómo vas a sobrevivir ante esto. Y más aún que Madrid ha sido el centro donde se han dado miles y miles de casos y muertes, y eso lo pone a uno en total vulnerabilidad ante esta situación del coronavirus. Es decir, ¿cómo es estar encerrado ante un nivel de amenaza bien alto, como en el caso de Madrid? Es decir, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo hacen si se les acaba los suministros de comida, de alcohol gel? ¿Cómo se está viviendo eso allá? Decirte que en mi experiencia, pues, y también siguiendo las orientaciones por la Comunidad de Madrid, pues uno puede salir al supermercado, hay abastecimiento, siempre y cuando uno no tenga nada en la casa que comer. Esto siempre y cuando sea necesario, de lo contrario puedes incurrir en multas decretadas y pues uno busca qué hacer, uno se aburre, uno se frustra, uno siente miedo, siente nervio, porque no sabes que si al salir a hacer las compras te puedes contagiar, no sabes quién está contagiado porque esto es asintomático, es decir, no te da en el momento y lo podés tener y no te das ni cuenta. E inclusive el propio sistema de salud está colapsado ante tantos miles de casos que hay ya y eso también te da un poco de miedo, pues saber de que si le llega a dar a uno cuando uno sale, no sabes qué hacer ni y dónde acudir porque todo está colapsado, todo todo esto está fuera de control. ¿Cuál es el protocolo, digamos, si ustedes necesitan ir al supermercado, necesitan ir a una farmacia? ¿Cómo es el mecanismo para poder abandonar casa? Por apartamento tiene derecho a salir una persona a hacer las compras para abastecer toda la casa. Más de una persona no puede salir.
Si tenés que ir a comprar algún medicamento, también tiene que ir una persona. Todo esto se está siendo controlado por las policías locales. No es de que si se me acabó una pasta dental o un cloro, yo ir al supermercado a comprarlo como un día normal y corriente. Todo eso está prohibido. De hecho, por ejemplo, en mi caso personal, esta semana que se me están acabando los productos personales, la comida, pues del apartamento donde convivo con las demás personas, nos reunimos todos y hacemos una especie de lista para poder ir a hacer una sola compra y se asigna a una persona. Si van 2 o 3 o más, eso está prohibido y limitado. Uno se pone guante y mascarilla si lo hay. Sino cuando uno llega al supermercado, los supermercados te están dando alcohol gel para limpiarte las manos, te suministran guantes y mientras realizas las compras, y cuando llegas a tu casa hay papelera y uno las tiene que dejar afuera de los edificios como una medida de precaución. Decirte de que aquí también todo está, hasta el día de hoy ya no hay alcohol gel, ya no hay guantes para protegerse. También la sanidad ha orientado de que se compre jabón en gel, que sea bastante espumoso, porque eso, según la explicación que han estado dando, es mejor que el alcohol gel. Estarse lavando las manos continuamente con jabón líquido. Vos mencionabas que el sistema de salud en España está colapsado. España tiene uno de los sistemas de salud, digamos, bastante avanzados en el mundo, pero presente la mayoría de los contagios en el mundo. Después de Italia, casi 500 muertos en un día. ¿Cómo podrías definir vos o contarnos cuáles las medidas y la acción que está tomando el gobierno español frente a esta pandemia? Yo creo que el gobierno español se confió precisamente de que tienen un excelente sistema de salud. Pensaron de que ellos iban a poder controlar. Sin embargo, a medida que empezaron a venir personas infectadas, pues se les salió de las manos. Empezaron a tomar medidas drásticas a partir exactamente de la semana anterior, a dar confinamiento a toda la comunidad de Madrid, pero ya habían muchísimas personas infectadas y esto hizo que el sistema colapsara. Tanto así, contarte de que aquí en Madrid hay una pista de hielo y está siendo utilizada como morgue para que todas las personas que están muriendo por coronavirus son trasladadas ahí, puesto de que cuando alguien fallece de coronavirus no puede haber ni vela ni nada, simplemente pasa a ser a sus actos fúnebres y a enterrarse, nada con personas ni familiares. Es decir, lo que vos me contás es que el gobierno español no hizo una especie de prevención temprana ante la pandemia. Exacto. Eso es parte de mi opinión personal y que también de muchísima gente acá en España, de que se confiaron por el sistema de salud que tienen, pero que en este momento se encuentra colapsado. Y un dato muy importante es de que muchísimos de los infectados están siendo enfermeras y médicos que están atendiendo a personas por coronavirus. Ahora, ¿qué pasa si vos te enfermas estando en cuarentena? ¿Cuál es el protocolo? ¿Hay suficiente información de parte del gobierno para que vos sepas cuáles son los pasos que tenés que seguir ante un posible síntoma de coronavirus? Debo de reconocer que el gobierno también ha estado informando a todo nivel las medidas de prevención. Si a mí me llegara a dar el coronavirus, tengo un número a quien llamar, inmediatamente llegan a mi edificio a buscarme, a hacerme la prueba, y si presentase temperaturas mayores a 40 grados o igual, soy de inmediatamente trasladado al centro de salud más cercano y recibo la atención como cualquier otro ciudadano español más, puesto que el sistema sanitario de este país y por orden del gobierno actual va a atender a cualquier caso de coronavirus, sea extranjero o sea del país, de España. Ahora, vos decís que esta cuarentena la extendieron, es decir, como vos, que sos un exiliado político, ¿cómo vas a hacer para sobrevivir en el sentido económico? Es decir, para trabajar. O sea, en España hay una gran cantidad de nicas que viven desde antes de la crisis de abril, pero otros que llegaron como vos. Es decir, ¿qué es lo que se comenta entre esta población nicaragüense en España para sobrevivir una cuarentena que son 15 días más, pero podría ser más tiempo? Hay mucho miedo.
hay mucho miedo porque empiezan a despedir a muchísima gente, principalmente del sector de hostelería, que es donde pues uno trabaja, se juega la vida. Los niveles de desempleo se van a elevar. El gobierno ha dicho que las personas que tengan contrato van a ver de qué manera se les va a ayudar en estos siguientes meses. Ellos acaban de destinar 200 millones de euros. Sin embargo, en el caso de los nicaragüenses hay bastante vulnerabilidad, ya que muchísimas no se encuentran con documentos, no estamos legales, y entonces eso te pone ante una situación bastante dramática de que no sabría decirte qué va a pasar cuando esto se controle, pero como pueden ser muchísimo más tiempo, pues no sabes cómo vamos a resolver. En mi caso no sé cómo voy a hacer para pagar donde vivo, para mis gastos personales, para sobrevivir. No contábamos que esto se iba a extender, no contábamos que esto se iba a propagar de manera rápida, ni mucho menos de que se iba a salir de las manos, del control. Al día de hoy son más de 2.000 personas muertas, son casi a 30.000 personas contagiadas, y la mayoría en Madrid. Entonces, eso no sabría cómo responderte pues, ante tanta incertidumbre, que a uno lo pone también con muchísimo temor de qué voy a hacer luego de que pase esto. Si vos saldrías a las calles ahorita en Madrid, ¿qué es lo que verías? Actualmente, Madrid, luego de encontrarse a miles de personas por las calles, hoy no te encontrás absolutamente a nadie. Si algo ha hecho la ciudadanía es corresponder a las medidas que han sido enviadas por el gobierno central. Toda la gente se encuentra en sus casas, toda la gente están confinadas, están tomando las medidas de precaución, y es una ciudad desértica. No hay nadie en las calles, absolutamente, más que los bomberos, la policía, el ejército en algunos casos, y algunos voluntarios que están ayudando a las personas mayores a realizar sus compras. De ahí no ves a nadie. Eso es lo que dice desde Madrid, España, el exiliado político Luis Blandón, confinado en cuarentena. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial, que nos presenta a Daniel Ortega desde su burbuja. Hola gente, esperando que sigan cuidándose todo lo que la dictadura no quiere que lo hagan. Saben, tengo una curiosidad. He estado viendo a todos los propagandistas del régimen casi quedar afónicos diciéndole a la gente que no hay nada de qué preocuparse con el coronavirus. Imagino que han de decir que las 18.600 y pico de muertes que ha causado alrededor del mundo son falsedades de la derecha golpista para atentar contra el buen gobierno del comandante y la compañera. Pero bueno, volviendo al terruño. Les decía que he estado viendo a los propagandistas de la dictadura, a sus empleados en los distintos ministerios, a sus diputados, a la crema innata de las alcantarillas oficialistas pidiendo a la gente que sigan saliendo a la calle, que no hay falla, que para eso tienen 19 hospitales, aunque en tan mal estado que ni juntándolos todos saquen uno decente. Que el laboratorio ruso que solo sirvió de excusa para que Laureano y Sonia Castro comieran caviar iba a fabricar la cura. Algunos CPC se lo creen, otros no, pero siempre cobran sus 200 pesos. El clavo es que ni los mismos que dan esas órdenes las acatan. Se los explico. ¿Ustedes creen que la ristra de nietos de Sequeda y Señor han ido a los colegios? ¿Que alguno de los herederos ha andado en las marchas a las que obligan a ir a los trabajadores estatales? ¿Que Doña Chayo va a andar casa por casa abrazando viejitos en chinelas con calcetines? Es más, díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron en vivo a Sequeda? Y es obvio, viven todos en el Carmen. Basta con que uno de los 5.000 nietos se peguen y lleguen a darle un abrazo a los abuelitos para que ¡pum!, se paseen en las 4 letras. Ayer, a una muchacha que portaba una mascarilla en Estelí, unos serviles de la dictadura la detuvieron y le arrebataron la mascarilla con violencia, diciéndole que andaba de ridícula y creando histeria. Hoy vimos fotos de empleados de la dictadura y poliguardias usando mascarillas. ¿Creen ustedes que a ellos van a ir a arrebatárselas? Ortega y Murillo con sus órdenes hacen todo lo posible para propagar el virus y librarse de tanta gente que les incomoda, mientras desde su burbuja esperan quedarse gobernando para siempre a su coro. Ustedes sean más vivos, no les den el gusto de morirse. Apliquen el debido distanciamiento social a los dilates de la dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche patrocinada por Café Selecto.
Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.